Bueno, yo voy a hablar sobre el cobre y commodities y los efectos de la invasión de Ucrania el 24 de febrero de este año. El contenido de esta charla, ¿no es cierto? Primero, aspectos generales. Segundo, el precio del cobre tras la invasión de Ucrania. La producción y exportación de commodities de Rusia. Los impactos en el precio del cobre y otros commodities. Y otros efectos de las sanciones. Estas sanciones son las más duras que se conocen en realidad en la historia. E incluso Suiza y Suecia, países que estuvieron neutrales en la Segunda Guerra Mundial, se sumaron a estas sanciones económicas. Adicionalmente, a comprometer la exportación de materias primas, las medidas económicas incluyen, entre otras cosas, el congelamiento de las transacciones bancarias de los bancos rusos, las transferencias bancarias desde Rusia usando el sistema global SWIFT y el congelamiento de los fondos del Banco Central de Rusia que están depositados en diversos países, incluido Suiza. Entonces esto es muy duro y Rusia se ha quedado con el oro que tiene almacenado, ¿no es cierto?, en Moscú y otros activos, otros recursos que tiene, digamos, en otras partes, aparte de los países occidentales. Pero obviamente los 600.000 o 700.000 millones de dólares que tenía el Banco Central, una parte de ellos están congelados y Rusia no tiene acceso a ellos y eso le ha dificultado el manejo, ¿no es cierto?, de la situación a Rusia. Este es el comportamiento del euro versus el rublo. Ustedes pueden ver ahí, vamos a tratar de puntero láser, ¿no es cierto? Aquí tenemos el efecto de la invasión, aquí ocurre la invasión y empieza a elevarse el valor del euro respecto al rublo, cuestión que unos días después, ¿no es cierto?, logran reducir los rusos, pero de todas maneras estamos hablando de un 20-25% de efecto, o sea, de desvalorización del rublo, más si se toma en cuenta el nivel base que tenía en febrero 17. Estamos hablando de casi un 30% de desvalorización del rublo y eso es un elemento muy, muy fuerte en la economía rusa. Los efectos generales de estas medidas ya son inmensos para Rusia y el mundo. El rublo perdió el 20 o 30% de su valor. Los gigantes petroleros BP, Halliburton, Shell se salieron de dos consorcios rusos productores de petróleo, causando la pérdida de más del 90% del valor bursátil de estas compañías en la Bolsa de Londres. En general, las empresas rusas que se cotizaban en otras bolsas del mundo han perdido gran parte de su valor. Las mayores compañías del mundo en todos los rubros se retiraron parcial o totalmente de Rusia. Rusia perdió en el mediano plazo su mercado de gas natural y una parte del mercado del petróleo, porque Europa comprendió que no puede depender del gas ruso ni del petróleo ruso en el futuro. Rusia intenta vender su oro de reserva al Banco Central. Eso es lo que está ocurriendo en los últimos días, ¿ya? Los efectos más graves son sobre la exportación de commodities, otros que el petróleo y el gas natural, los que no tienen prohibición de exportación por ahora, salvo el gas natural a Estados Unidos y el petróleo, entiendo que también en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero el resto de Europa no ha prohibido, ¿no es cierto?, y Estados Unidos acepta esta situación, la importación de petróleo y gas natural ruso. La UBS, ¿no es cierto?, estima que las exportaciones rusas de petróleo se redujeron cerca de un cuarto, o sea, 25%, 2 millones de barriles por día, desde que comenzó la invasión. Y eso es tremendamente impactante. ¿Por qué ocurrió esto? Porque incluso no estando prohibida la exportación de petróleo, las empresas no quieren comprar petróleo ruso, los bancos no están financiando operaciones con los rusos, las compañías de seguros no están asegurando los envíos de petróleo o gas natural ruso, y por lo tanto eso es suficiente como para que el mercado haya sido afectado muy fuertemente.
Aquí tenemos una tabla bastante extensa y quiero mostrarles yo algunos commodities en que Rusia, digamos, tiene mucha importancia a nivel mundial. De partida, en aluminio refinado no es tan importante, tiene el 6,1%, pero las exportaciones de aluminio es mucho más importante, tiene el 9,3% Rusia. ¿Ya? Estos datos son un poco antiguos, pero se mantienen parecidos, digamos, en el 2020-2021. La producción de minas, ¿no es cierto?, es 744.000 toneladas, un poquito menos hoy, en 2021, y ellos tienen capacidad de fundición para todos esos concentrados, e incluso importan algunos concentrados. Por lo tanto, la producción de cobre refinado, incluido la chatarra, digamos, es del orden de 1.000.000 de toneladas, lo que significa un 4% de la demanda mundial. Ellos exportan un montón del cobre que producen y eso es un porcentaje más significativo que su producción, ¿ya? De acuerdo a las estadísticas del World Metal Statistics y otras fuentes que tomé para hacer este cuadro. La producción de oro de mina, ¿no es cierto?, es un 9,3%, bastante significativo. En el hierro no son muy importantes, pero igual tienen un 4,7% de la producción mundial. En el plomo tienen un 3,8% de la producción mundial. En molibdeno tienen un 4%, o sea, son importantes en un montón de commodities. En níquel, que es un mercado muy pequeño, como ustedes pueden darse cuenta, tiene 2 millones de toneladas por año, comparado con el cobre, que tiene 20 millones de toneladas de cobre, ¿no es cierto?, de mina. Es decir, es un mercado pequeño, ¿ya? Y Rusia tiene 8,6%, y esto es importante porque el mercado del níquel colapsó desde la invasión a Ucrania, y sobre eso les voy a mostrar un gráfico más adelante. En platino son muy importantes, el platino se usa para los catalizadores, el níquel fundamentalmente se usa en la producción de aceros especiales, ¿no es cierto? Y también en las baterías de litio, pero eso es más reciente y por lo tanto el uso en baterías de litio es menor que el uso del níquel en el acero, ¿ya? En uranio son relativamente importantes, pero no exportan uranio, que yo sepa. En el zinc son pequeñitos. Y en el petróleo producen el 14,2% de la producción mundial, son los segundos productores más grandes del mundo, y en gas natural son los primeros, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el aspecto más clave que tiene Rusia en las sanciones que han impuesto, que no incluyen el petróleo en el gas natural por ahora, porque Europa depende de esto, no puede prohibirlo porque se quedaría sin energía, están los otros commodities, ¿ya? Y estos ya han empezado a horadar, ¿no es cierto?, la economía rusa. En cobre, todos son catos, las exportaciones siguen vendiéndose por diferentes vías, pero con crecientes dificultades. La vía preferida es usar las filiales de compañías rusas en China, en donde los bancos chinos siguen aceptando transacciones en dólares vía SWIFT. Esto también es posible que se esté produciendo en otros países de la ex órbita soviética, por ejemplo, Kazajstán, que tiene una producción importante de cobre, cerca de 700.000 toneladas, y que limita con Rusia, ¿ya? Pero Kazajstán, al igual que Uzbekistán, son países mediterráneos, no tienen salida al mar. Entonces tampoco es tan interesante venderle a ellos porque igual el cobre tiene que transportarse de alguna manera y las compañías, ¿no es cierto?, navieras, hay muchas que ya han rehusado transportar productos rusos
y los controles en los puertos está creciendo. Entonces eso dificulta las cosas a futuro. Y esta es una guerra, estas sanciones, digamos, son un conjunto de medidas que son muy duras y los rusos están tratando de ver de qué forma pueden burlar estas prohibiciones. Y lo están logrando en buena medida, por ahora, pero con crecientes dificultades. En abril vamos a conocer el verdadero impacto de las exportaciones de cobre ruso, ya que tendrán que llevarse a la práctica exportaciones que no estaban contratadas antes del 24 de febrero. Incluso exportando cátodo, se demoran 1 o 2 meses en concretarse, digamos, el envío de cátodo. Y por supuesto que tienen que haber contratos que tienen que haberse firmados después del 24 de febrero, cosa que es bastante más difícil. Entonces se especula mucho si los chinos van a comprar todo el cobre ruso o una parte importante del cobre ruso. Pero China también tiene restricciones, tampoco puede aparecer comprando toda la producción rusa porque Estados Unidos ha prometido que habría sanciones contra China, ¿no es cierto?, si es que esto ocurre. Eso fue lo que le comunicó Biden al presidente Xi hace pocos días atrás. Las estimaciones para 2023 de las principales empresas que proyectan el precio del cobre no toman en cuenta la potencial reducción del cobre ruso en el mercado mundial. Asumen que de alguna manera el cobre ruso seguirá vendiéndose y que los inventarios de 2023 serán superiores a los actuales, ya que hay muchas minas que entran en operación el próximo año, a fines de este año. Entonces, ellos tienen un superávit de cobre para el año 23 y el precio que han proyectado para el próximo año es bastante inferior al precio actual. Yo personalmente no creo que se cumplan esas predicciones, ¿ya? Desde la invasión de Crimea en 2014, Rusia se preparó para sanciones internacionales, desarrolló el sistema MIR para que las tarjetas de crédito Visa y Mastercard siguieran funcionando y impulsó la compra y venta en yuanes con China, reduciendo su exposición al dólar. Esto está bastante valorizado, digamos, en diversos artículos del Economist y del Wall Street Journal. Esta información que yo les estoy contando, digamos, es bastante reciente y proviene de varios periódicos de nivel mundial que yo leo regularmente, todos los días. Estas medidas que tomó Rusia después de la invasión a Crimea en 2014 protege a Rusia no solo para vender cobre, sino que toda la gama de productos que hoy están incluidos en las sanciones. La continuación del comercio de cobre explica en parte el alza del IPSA, 13,3%, del Bovespa, 14,6%, y del IPC de México, 4,5%. Y ello se debe a la fuerte influencia sobre el valor de estas monedas de las exportaciones de commodities de estos países. Es bastante sorprendente que el IPSA tuvo un comportamiento contrario a las bolsas de Estados Unidos y Europa a partir de la invasión. Lo mismo que ocurrió con el Bovespa de Brasil. Y ello se debe en parte, digamos, a las mejores expectativas, ¿no es cierto?, de los precios de exportación de los commodities. Entonces tenemos, apareció un artículo, me parece que hoy mismo, en el Wall Street Journal sobre esto, indicando que estos eran los números que habían ocurrido. En cambio, el S&P 500, que es uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, y las bolsas europeas cayeron entre 4 y 6,9% respectivamente desde la invasión, hasta ayer. ¿Ya? Eso no es mucho, pero es significativo. Este es un gráfico que apareció recientemente en el Mercurio, en la clase ejecutiva. No me acuerdo, el día fue el 15 de marzo de este año, o sea, hace pocos días atrás, y muestra la historia de los últimos 3 años, digamos, del precio del cobre y algunos de los hitos principales, ¿no es cierto? Finalizando esto con la invasión de Ucrania
aquí está el pic del precio, ¿no es cierto?, el 7 de marzo, ¿ya? Pero la invasión fue el 24 de febrero y ustedes ven que el pic se produjo aquí posterior a la invasión. Podemos ver que aquí hubo antes otros auges del cobre. Este auge de acá fue producido porque, digamos, en este momento que se produjo debido a diversos factores del mercado, ¿no es cierto? China liberó inventarios estratégicos e hizo bajar el precio en forma importante, digamos, pero posteriormente el precio comenzó a subir. Y China ya había anunciado el 2 de junio del año pasado, ¿no es cierto?, que liberaría inventarios. ¿Por qué iba a liberar inventarios? Y esto no solo en el cobre, porque resulta que la industria de la construcción en China estaba sufriendo bastante por los altos precios del cobre, el aluminio y otros metales. Entonces, eso hizo que China actuara estratégicamente para aliviar la inflación. La inflación y los costos de la industria de la construcción, que es clave en China. Este pic de acá, que se produjo el 12 de mayo del año pasado, se produjo en parte importante por la votación de la Cámara de Diputados del 6 de mayo. El 12 de mayo vemos un pic bastante alto, 478 centavos por libra. Esto es precio nominal, no es real, ¿no es cierto? Y tenemos que el precio más alto alcanzado en un día fue el 7 de marzo, justo después de la invasión, de 487. Pero les puedo decir que en momentos de ese día y días posteriores, el precio llegó a más de 5 dólares por libra. Y tenemos, por supuesto, el comportamiento anterior, que está marcado por la pandemia, ¿no es cierto?, que empieza a principios de 2020, y ustedes pueden ver el efecto de la pandemia aquí, y pueden ver el efecto de la intervención más importante que se ha producido, yo creo que en la historia, ¿no es cierto?, por parte de un banco central, que fue el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ¿ya?, la Reserva Federal, ¿no es cierto?, la que el 23 de marzo del año 20, hace ya un año y medio, 2 años, perdón, anunció que iba a hacer todo tipo de apoyos a la industria norteamericana, inyectando recursos a la economía, y eso dio vuelta a la economía mundial. Ustedes ven el precio del cobre aquí, pero les puedo mostrar, o sea, pueden mirar ustedes el efecto que esto tuvo en las bolsas de valores, en todos los otros commodities, etc. Posteriormente, el cobre siguió subiendo durante la pandemia, ¿no es cierto?, en el año 2020, y esto dependió en gran parte del éxito de las vacunas. Aquí, por ejemplo, el 9 de noviembre del año 20, el informe de Pfizer, ¿no es cierto?, que era 95% efectiva. Esto no fue un informe de Pfizer, fue un informe de posiblemente la CDC, que es el Center for Disease Control de Estados Unidos, ¿no es cierto? Esto hizo subir el mercado, porque obviamente ustedes recuerdan que efectivamente la pandemia detuvo la economía mundial y fueron las vacunas las que salvaron el momento. O sea, aquí tenemos una breve historia del cobre en los últimos 3 años, y tenemos lo que ha pasado hasta ahora. Pero vamos a decir un poco más sobre el precio del cobre. Aquí está más en detalle lo que pasó en los últimos meses, ¿no es cierto? Aquí está la invasión de Ucrania, ¿ya? Hay un gran pic del precio del cobre, y posteriormente el precio cae y se estabiliza en un número que es más alto que lo que había antes, siguiendo una tendencia alcista, que es curiosa la tendencia alcista porque los inventarios han estado aumentando, ¿ya? No han estado disminuyendo desde enero de este año. Entonces, estas son puras expectativas por ahora, ¿no es cierto?, las que han manejado este mercado. Fundamentalmente expectativas. Ahora hay que tomar en cuenta que los contratos acá todos tardan unos 2 meses en llegar a destino, desde el momento que se firman, y de concentrados tardan 4 meses. Por lo tanto, aquí lo relevante son los cátodos, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos a un mes recién de la invasión,
Y no hemos visto todos los efectos que está teniendo en la realidad la exportación del cobre ruso. Pero el supuesto de muchas agencias es que efectivamente Rusia se las va a ingeniar para poder vender sus commodities. ¿En qué condiciones? Ya voy a decir un par de cosas respecto a eso más adelante. Pero creo que es posible que haya una reducción de las exportaciones y es posible que pasen muchas otras cosas en relación con el cobre y con otros commodities. Aquí están las predicciones, ¿no es cierto?, de algunos de los principales empresas mundiales, ¿no es cierto?, que hacen predicción de precio. Y ustedes pueden ver que en el año 22 estamos con muy poca dispersión entre 4.20 y 4.40, ya, pero que todas las predicciones bajan a 3.80, a $4 el próximo año debido al aumento de inventario. La verdad es que, bueno, yo creo que esto no se va a cumplir. Yo creo que el precio el próximo año va a ser tan importante o más importante que el actual, eh, a pesar de la entrada en producción de varias minas, justamente porque hay alta incertidumbre, porque es muy probable que las negociaciones, digamos, no se hayan resuelto completamente con Rusia. Si bien podría haber un alto al fuego, el hecho que Rusia se retire de Ucrania y que se llegue a un acuerdo a futuro de cómo va a funcionar la OTAN, ¿no es cierto? Y qué garantías va a tener Rusia, con cuánto territorio se va a quedar Rusia respecto al total de Ucrania, que incluía Crimea, ¿no es cierto?, la invasión de 2014. Eso es bastante complejo que se resuelva en el corto plazo. Eh, por lo tanto, las sanciones van a seguir en pie hasta que haya una solución bastante definitiva. Y no quiero hacer más especulaciones porque las posibilidades son muchas. Aquí está el efecto que tuvo la invasión, ¿no es cierto?, en el precio del dólar. El dólar sí se derrumbó tras la invasión de Ucrania, como ustedes pueden ver. Ahora, el dólar está influenciado no solamente por el precio del cobre, a pesar de que el precio del cobre es muy importante y probablemente si tuviéramos un precio bajo del cobre, el precio del dólar sería por lo menos 100 pesos más caro, ¿no es cierto? 100 a 150 pesos más caro de lo que es actualmente. Esto no se ha dicho antes, lo estoy diciendo yo ahora. Y ustedes pueden ver que la elección de Boric, ¿no es cierto? Posteriormente a la elección de Boric se produjo un descenso muy importante del valor del dólar respecto al peso. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se redujo. Se redujo porque el discurso de Boric fue bastante moderado y sigue siendo moderado, a pesar de todo lo que estamos viendo en diversos niveles del país. ¿Ya? Ahora, la pérdida de valor del dólar en Chile es contraria a lo que ha ocurrido internacionalmente con el dólar. El dólar se ha fortalecido internacionalmente, pero se ha debilitado en Chile, en Brasil y en los exportadores de materias primas, en que la cantidad de dólares disponibles, digamos, debido al aumento de precios, le ha pegado muy fuerte a las economías, haciendo revalorizarse las monedas locales. Eso es lo mismo que ocurrió en Chile. Y este es el efecto que vemos fundamentalmente ahora último, que se ha atribuido mayormente al cobre. Pero como digo, aquí hay dos elementos que juegan, uno es la incertidumbre política, ¿no es cierto?, y otro es el precio del cobre. La Bolsa de Santiago, como ustedes pueden ver desde la invasión, subió de nivel y se ha estabilizado en un nivel bastante más alto que lo que había antes. Desgraciadamente yo no tenía inversiones en la Bolsa de Santiago, sino que había, por diversos motivos, había invertido fuera de Chile, así que me fue pésimo con la invasión porque las bolsas bajaron. Tampoco tengo demasiada plata, no crean ustedes, pero claro, uno va mirando lo que pasa con sus pesitos.
Eh, Otras bolsas del mundo, aquí está el comportamiento del Dow Jones, ¿no es cierto?, que perdió valor y posteriormente lo reganó, pero para quedarse en un nivel inferior a lo que había antes, ¿ya? Lo mismo en este gráfico, en que están los índices de la bolsa de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que se ve claramente que posterior a la invasión de Ucrania se produce un colapso prácticamente, pero posteriormente se recupera eso, porque las cosas se ajustan siempre y es más difícil que haya un colapso tan importante como el que se produjo aquí, en que hubo un 15% de pérdida inicialmente del índice, de todos los índices bursátiles en Estados Unidos. Eh, Aquí está la invasión de Ucrania y este es el efecto, si no me equivoco, en Alemania, no está puesto ahí. En Alemania tuvo un impacto mayor que en el resto de Europa, ¿ya? Porque Alemania es importador, o sea, Alemania depende del gas natural ruso, ¿ya? Eh, Aquí está la bolsa de Moscú, la que se precipitó estrepitosamente después de la invasión de Ucrania, pero ya venía, esto se adelantó, porque seguramente había información interna en los mercados, ¿no es cierto? Esto del 16 de febrero, de que la inversión iba a ocurrir, y por lo tanto esto se produjo antes de que se produjera la invasión. Y posteriormente hubo una pequeña recuperación, pero súper pequeña, ¿ya? Y ustedes ven que entonces la bolsa de Moscú perdió, eh, ¿cuánto es? Son mil, en 3.500, perdió un 30% de su valor, o sea, una cosa gigantesca, gigantesca. Gas natural y petróleo. El gas natural y petróleo, como ya les había dicho, no tienen medidas de prohibición en la mayoría de los países europeos. En el mediano plazo esto va a significar graves consecuencias para Rusia porque los europeos se dieron cuenta que no podían depender de Rusia ni ahora ni en el futuro, digamos, para importaciones de gas natural y petróleo, ¿ya? Entonces el mundo se va a readecuar a esta realidad rusa que Putin nos ha demostrado que es un empuje, un impulso ancestral que tiene que ver con cientos de años de historia, ¿no es cierto?, de Rusia, y Rusia quiere volver a ser el poder territorial que fue durante no solamente la Unión Soviética, sino que antes con los zares. Y eso es justamente lo que impulsa la invasión de Ucrania. Algunos han dicho que esto fue impulsado porque la OTAN se había expandido a países de Europa del Este que estaban en la lista de prohibición de ingreso de la OTAN en el acuerdo que hizo Gorbachev cuando disolvió la Unión Soviética, negoció con, el, con el Occidente, digamos, y llegó al acuerdo de que la OTAN no iba a entrar en algunos países. Pero entró. ¿Por qué entró? Bueno, mi interpretación es que entró porque Rusia invadió Chechenia y posteriormente invadió Georgia, ¿ya? Y posteriormente invadió Crimea. Entonces, obviamente que, digamos su afán territorial de recuperación de territorios fue muy preocupante para los europeos y eso produjo la expansión de la OTAN. Eh, digamos, la situación inversa habría sido, ¿no es cierto?, que los europeos se hubieran sentido súper seguros con la política exterior rusa, ¿no es cierto?, que Rusia no hubiera invadido esos países, seguramente tendríamos una realidad mundial muy distinta. Pero no, ese no es el caso. Este cambio será permanente y no se va a extinguir tras el retiro de Rusia de Ucrania. Eso es lo que están pronosticando todos los grandes analistas de esta situación. Europa y el mundo no puede depender de una potencia que tiene afanes históricos de conquista territorial y que además no respeta la autodeterminación de los pueblos. Una de las cosas más dolorosas, ¿no es cierto?, que se produjo en Ucrania
es que obviamente la democracia en Ucrania, que puede ser muy imperfecta y todo lo que ustedes quieren, es democracia, ¿ya? Es un país europeo y eso le ha pegado muy fuerte al mundo y en particular a Europa, ¿ya? Eh, la economía rusa retrocederá en décadas a causa de su invasión a Ucrania. Eso hay acuerdo mundial, ¿ah? Porque va a tener mucho más dificultad para vender su gas natural en el futuro, en el mediano plazo, de aquí a 4 o 5 años, y su petróleo. Y depende, la economía rusa depende en buena medida de esas ventas para sus ingresos, para el valor de la moneda, etcétera. Este cambio es mucho más profundo que la decisión de Chile de no depender del gas natural de sus vecinos, en particular de Argentina, después del fiasco de los contratos de gas natural con Argentina a mediados de los 90. Algunos de ustedes pueden no recordar eso, pero eso produjo un gran impacto en Chile porque el precio de la energía en Chile se fue a las nubes cuando Argentina le cortó la llave, digamos, al gas natural que venía de ese país. No sé, ¿por qué le cortó la llave? Porque, bueno, tuvo problemas, tenía desabastecimiento de gas natural a nivel nacional, no había hecho las inversiones necesarias y por lo tanto cortó la llave como Argentina lo sabe hacer y lo hace con Chile y lo hace con todos los países. ¿Ya? Y Chile a partir de eso entonces construyó los puertos, ¿no es cierto?, con gas líquido, el GNL, y hoy es un país más independiente del gas natural de lo que era hace 30 años atrás, pero sigue siendo súper dependiente del petróleo, porque todo el petróleo chileno es importado. El gas natural también subió de precio después de la invasión de Rusia a Ucrania. Biden retiró hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, las restricciones para exportar gas natural a Europa, y eso redujo el precio del gas natural en Estados Unidos. Aquí tenemos el gas natural en Inglaterra, ¿no es cierto?, y tenemos la invasión a Ucrania, y tenemos el pic que observamos en varios mercados. Aquí tenemos el gas natural en Estados Unidos, y la posterior elevación del precio del gas natural en Estados Unidos después de la invasión. Tenemos el gas natural en Europa y tenemos el mismo pic que se observa en Inglaterra. ¿Qué pasa con el petróleo? Después de la invasión de Rusia, las mayores empresas de energía y las mayores traders se retiraron de las compras de petróleo, a pesar que ello no estaba prohibido. Los bancos dejaron de financiar estas transacciones, como ya lo dije. Los navieros rehusaron transportar petróleo ruso y las compañías de seguros dejaron de otorgar seguros para estas transacciones. Por lo tanto, la cosa está difícil para los rusos. El petróleo es embarcado típicamente 3 semanas después de firmar un contrato, de ahí que recién ahora estamos viendo los efectos de la invasión en el mercado real. Petróleo Brent, ¿no es cierto?, que es un petróleo liviano para hacer gasolina. Después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, tuvo un pic y finalmente se estabilizó en un nivel bastante alto, con gran volatilidad, y eso le ha pegado muy fuerte a la economía de Estados Unidos, y el precio de la gasolina en las estaciones de servicio ha subido tremendamente, y esto va en contra, digamos, de los intereses políticos de Biden y de los demócratas, obviamente. Aquí tenemos dos gráficos súper interesantes. Tenemos la exportación tenemos la exportación de petróleo ruso, ¿no es cierto?, en cantidades medidas por semana, ¿no es cierto? Y vemos que hay en las últimas semanas, hay un decrecimiento muy importante de las exportaciones de petróleo ruso. Y lo que es más significativo, tenemos en el caso del petróleo de los Urales, ¿no es cierto? Tenemos un descuento que se aplica ahora que alcanza prácticamente a $30 por barril, ¿no es cierto? O sea, y esto es muy interesante porque esto salió reportado en el Wall Street Journal y el gráfico pertenece a Platts, ¿ya?
Pero esto es lo que está ocurriendo posiblemente con todos los commodities minerales que se están exportando desde Rusia. Seguramente los importadores le aplican un castigo importante debido a al mayor riesgo en que incurren. Por lo tanto, Rusia puede exportar, sí, pero va a exportar a precios menores que los de mercado. Eh, y por lo tanto eso va a dañar su economía. Otra cosa que está ocurriendo, digamos, y esto se aplica al cobre también, ¿eh? Otra cosa que está ocurriendo es que obviamente como las empresas rusas han bajado de valor tremendamente porque la bolsa se derrumbó, y las empresas rusas en el exterior prácticamente no valen nada. Eh, Obviamente este es el momento del que quiera incursionar en Rusia, y estoy pensando en China, fundamentalmente, pero no tan solo en China. Este es el momento de hacerlo, porque podrían apoderarse a bajo precio, ¿no es cierto?, de una gran parte de la industria rusa. Ahora, la verdad es que con la historia que muestran los rusos, no sé si será muy inteligente hacer eso, ¿ya? Porque después te lo pueden expropiar a precios que son muy inconvenientes, digamos, para los que compraron. Pero bueno, estos son los tejes y manejes que se están produciendo a nivel mundial. En este caso, graficado para el petróleo, pero esto está ocurriendo también en otros mercados. En todos los mercados de commodities está ocurriendo algo parecido. Eh, ¿Qué pasa con otros commodities? Aquí tenemos el oro, tenemos un pic muy parecido al que hemos visto para otros commodities, ¿no es cierto? A partir de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, eh, estabilizándose en un precio superior, ¿ya? El oro es un favorito en los momentos de alta incertidumbre. Tenemos el trigo, que incluso subió más porque Ucrania es uno de los grandes productores de trigo del mundo. Eh, y Rusia también exporta trigo, de tal forma que el trigo también subió de precio, con el mismo pic que hemos observado para otros commodities. Aquí tenemos el litio ha sido un comportamiento bien distinto porque Rusia produce muy poco litio y no tiene influencia en el mercado del litio, pero el litio había venido subiendo fundamentalmente porque había poco litio en el mundo, porque la demanda subió muy poco en 2020, se suspendieron un montón de proyectos en el mundo, ¿no es cierto?, de expansión de litio, y de repente en el 2021 surgió una demanda gigantesca y no fue posible abastecerla. Entonces, lo que antes costaba $10.000 por tonelada de carbonato de litio, llega a costar en este momento 50.000, perdón, $400.000 no, estos son 10.000, aquí no están los puntos, son 10.000 y son 50.000, o sea, subió 5 veces el valor del litio, pero parece estar estabilizándose. Eh, y esto, bueno, no voy a hablar sobre el litio porque la conferencia es sobre el cobre, pero, es un tema muy importante. En el carbón se produjo el mismo pic, ¿no es cierto?, que observamos para el gas natural y el petróleo. ¿Por qué? Porque resulta que las centrales a carbón empezaron a funcionar, pues. Algunas que estaban medio cerradas se abrieron, y obviamente hay más demanda de carbón porque los países tienen que depender de energía, y si tenían capacidad de carbón disponible, bueno, la pusieron en ejecución. Y ahí está. En el níquel hubo un efecto muy importante porque el níquel es un mercado muy pequeño, 10 veces más chico que el cobre, y Rusia es muy importante en el níquel. Y por lo tanto, lo que ocurrió con el níquel es que subió desde 25.000 hasta 48.000 en 2 días, digamos. Y esto hizo cerrar la mayor parte de las bolsas del mundo que negociaban con níquel. La empresa más grande del mundo en níquel, que es China, tuvo que estar prácticamente quebrada porque tenía contratos forward
¿no es cierto?, que no contemplaban este aumento de precios. Y por lo tanto el efecto de la invasión de Ucrania en el mercado del níquel ha sido mayor, mucho mayor que en otros commodities. En el aluminio ocurrió algo parecido, ¿no es cierto? Porque Rusia tiene bastante importancia en la exportación de aluminio, cerca del 9%, si mal no recuerdo, de aluminio refinado, ¿ya? Y por lo tanto es un mercado que está afectado, ¿ya? Está afectado con una subida importante de precios, que venía exhibiendo, entre paréntesis, antes de la invasión, ¿eh? Antes de la invasión. Bueno, reflexiones finales. Primero, las principales empresas que proyectan el precio del cobre no han incluido aún el efecto de las menores exportaciones de cobre ruso en 2023 y 2024. La verdad es que nadie ha hablado en Chile sobre cómo se está comportando el cobre actualmente, porque es muy difícil entender y conocer lo que está pasando, ¿ya? Hay muchas explicaciones, y cuando hay muchas explicaciones quiere decir que cada una de ellas no es muy buena, ¿ya? Y por lo tanto ustedes van a ver pocos reportajes en el Mercurio, en La Tercera y en los principales diarios chilenos sobre qué está pasando con el precio del cobre. El precio del cobre reaccionó al igual que otros commodities después de la invasión, pero el precio se ajustó hacia el alza, ¿eh? Los inventarios en bolsa han estado creciendo, eso ya se los había dicho, y se proyecta que serán mayores en 2023. Yo tengo mis serias dudas de que eso va a ocurrir. Yo pienso que habrá un efecto en la oferta de Cato. Rusia exportaba 7,6% del cobre mundial en 2018, cifra parecida a la de 2021. Y creo que el cobre va a superar los $5 en los próximos meses como resultado de las sanciones a Rusia. La economía rusa no es tan grande, aproximadamente la mitad del Reino Unido, pero es altamente dependiente de la exportación de commodities, y ahí está su nudo gordiano, ¿ya? Rusia retrocedió varias décadas tras la invasión de Ucrania, y eso es un efecto que no va a desaparecer en las próximas décadas. El efecto principal de la invasión a Ucrania será posiblemente el aumento del precio del petróleo, porque eso no hay vuelta que darle, y la consiguiente mayor inflación mundial, concluyendo ello con la elevación de las tasas de política monetaria de los bancos centrales del mundo, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, y por supuesto menos crecimiento económico. Eso es lo que estamos viendo en Chile. Las proyecciones de menos crecimiento económico en Chile son muy importantes para este año, y la inflación incluso se ha dicho que podría ser cercana a 10%. ¿Por qué? Por efecto del petróleo, básicamente. Esto último ya está ocurriendo en Chile, y este efecto no va a ser compensado, pero ni de cerca, por el alza del precio del cobre. Entonces no hay que hacerse ilusiones sobre los efectos del precio del cobre en Chile, que sí va a ser positivo, por supuesto, pero no va a compensar los efectos negativos que va a tener la inflación, el menor crecimiento económico y el mayor precio del petróleo. Bueno, esos son mis comentarios de hoy, y quedo abierto a las preguntas que ustedes me pueden hacer, si es que hubiera alguna. Sí, muchas gracias, profesor, por su presentación, muy interesante. Por mientras, yo voy a dejar acá, en la otra pantalla, les voy a compartir la página del diplomado en negocio, o sea, de gestión del negocio y operaciones mineras, donde el profesor Gustavo es docente. Profesor, hasta el momento solamente ha llegado una pregunta, que es de Sergio Ramírez, que dice: Ya. hola, antes teníamos una correlación del precio del cobre con el dólar. ¿Espera que vuelva esa correlación o ya la perdimos? Yo pienso que la perdimos hace rato, porque todavía quedan muchos aspectos políticos en Chile que producen incertidumbre. El resultado de la convención constitucional, el resultado del plebiscito de salida, ¿no es cierto? ¿Cómo se las va a manejar el gobierno del presidente Boric con todas las cosas que quiere hacer, digamos, y con la realidad que tenemos, que es una realidad con alta inflación,
eh, con poca capacidad de poder capturar, ¿no es cierto?, mayor PIB, perdón, mayores recursos fiscales mediante impuestos. Entonces la tiene súper difícil, desgraciadamente, eh, y yo creo que la incertidumbre va a seguir ahí por un buen tiempo, jugando mano a mano con el precio del cobre, ¿no? Porque hubo periodos, y muy buena pregunta, digamos, en que efectivamente lo que jugaba fundamentalmente en el precio del dólar en Chile era el cobre. Hoy no es así, ¿ya? Perfecto. Y me parece que no hay más preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, es el momento, si no, para que ya vayamos terminando con esta presentación. Quiere Así que decir no, que todo quedó Sergio, súper claro, ¿no? así parece. Sergio dice que muchas gracias, profesor. Ok, muchas gracias, A Sergio. ver, aquí hay otra pregunta. Y se entiende que el discurso del presidente ha sido moderado, pero eso no está en sintonía con lo que está saliendo de la Convención Constitucional. En ese sentido, ¿se proyecta una mayor alza del dólar como medida de refugio? Mira, lo primero que voy a decir es que yo no he visto nunca, en los 35 o 40 años que llevo en esto, alguien que le achunte a lo que va a pasar con el valor del dólar y del peso. Nunca. Entonces, no voy a hacer una predicción, porque me voy a equivocar. Yo puedo hacer predicciones sobre el precio del cobre, pero no del dólar. Ni siquiera a nivel mundial, porque, bueno, a nivel mundial lo que ocurre normalmente es que cuando hay incertidumbre el precio del dólar sube, ¿ya? A nivel chileno, en este caso, por una serie de circunstancias, ¿no es cierto? Eso significa que el precio del cobre ha subido y por lo tanto eso amortigua tremendamente, o sea, amortigua completamente la subida del dólar a nivel internacional e incluso hace bajar el nivel del dólar a nivel nacional. Pero yo no creo que en el futuro yo pueda hacer una predicción de lo que va a pasar con el precio del dólar. Hay demasiados factores que influyen y si yo fuera presidente de la República tampoco me atrevería a hacer una predicción, porque hay demasiados problemas en este país que hay que resolver. Hay otra pregunta del participante que tampoco tiene nombre. Dice, ¿hay un empuje por generar cobre verde con energías renovables? Hay un gran empuje. eh, yo creo que el empuje se ha demostrado en la práctica, porque, y esto no lo sabe la gente en Chile, las compañías mineras han liderado por lejos, digamos, la transformación de la matriz energética en Chile. Las grandes compañías mineras tienen prácticamente ya el 100% de su energía como renovable. Está contratada ya con la matriz nacional, con las diversas empresas que manejan la matriz nacional. Entonces, Collahuasi, Escondida, Pelambre, Anglo American, tienen ya cerca de 100, bueno, tienen 100% o cerca de 100% de la matriz como renovable. Codelco un poco más atrasado. Eh, y esto ha sido lo más importante en la transformación de la matriz chilena. Así que la respuesta es sí, obviamente, porque el cobre, digamos, el factor que más le pega a la emisión de gases de invernadero en el cobre es la matriz eléctrica. Y la matriz eléctrica chilena ha mejorado inmensamente, mucho más allá de cualquier planificación que haya hecho el Ministerio de Energía, gracias a la minería. Y eso es algo que no se conoce, ¿ya? Yo creo que eso va a seguir adelante con diversos aspectos. Yo creo mucho en la transformación de la matriz, que todas las mineras se plieguen a esto. Eh, y también van a haber otras medidas, pero van a ser un poco más lentas las otras medidas, ¿ya? La eficiencia energética y otros factores van a ser más lentos en ser adoptados porque son más difíciles de lograr, ¿ya? No se logran con un contrato, se logran con cambios que son culturales, ¿no es cierto? Así que esa es mi respuesta.
Respecto al hidrógeno verde, yo creo que hay mucho entusiasmo, tal vez excesivo, respecto a la realidad que podemos producir. Pero sí se ve mucha empresa preocupada de hacer cálculos con el hidrógeno verde y ver si efectivamente la introducción de hidrógeno verde puede afectar sus emisiones, y eso es muy positivo. Así que soy al mismo tiempo optimista y pesimista respecto al hidrógeno verde. No soy tan optimista como los apologistas del hidrógeno verde, pero creo que están ocurriendo muchas cosas. Evaristo Vera pregunta, ¿esto podría ser una oportunidad para la minería de Chile no solo por el cobre? En otra materia, ¿qué sucederá con el precio de la energía en Chile? ¿Seguirá al alza por cuánto tiempo? Difícil responder esa pregunta. Yo creo que el precio de la energía en Chile va a caer en el mediano plazo. Y va a caer por justamente el ingreso de energías renovables y porque van a ir resolviéndose los problemas que tienen las energías renovables. Eh, y eso es una tarea que tiene este gobierno, ¿no es cierto? Porque obviamente eso le pega muy fuerte a toda la industria nacional, le pega fuerte a todos los chilenos, el precio de la energía. Ahora, tenemos una dificultad mayor, que es la guerra, la invasión de Ucrania. Y eso, digamos, no facilita las cosas en cuanto al precio del petróleo y del gas natural, incluso el GNL, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esos dos factores que son importantes. El carbón también subió, entonces las centrales a carbón que tenemos en Chile, claro que van a subir de precio. Y por lo tanto, en el mediano plazo, tenemos un factor que va en contra, que es el precio de los combustibles fósiles, y un factor que va a favor, ¿no es cierto?, que es el precio de las energías renovables. ¿Ya? Pero tenemos otro factor final, ¿no es cierto?, que es la sequía, y que nos está amenazando la energía hídrica. Y eso es grave. Entonces, no soy capaz de hacer una predicción sobre el precio. Esa es la verdad. Listo. Y por la hora vamos con la última pregunta, que es de Félix Pérez. Dice, en relación a los costos asociados de la producción del cobre versus el margen de utilidad, considerando el valor actual del metal, ¿cuánto y cómo afectará? Eh, el costo, el costo de las operaciones chilenas, bueno, hay que considerar varias cosas ahí. Hay varias cosas que son importantes. Primero, mira, el dólar. ¿Qué pasa cuando el dólar vale menos? Bueno, cuando el dólar vale menos, aumenta el costo, ¿ya? Porque la misma cantidad de dólares da menos pesos. Y resulta que hay una fracción importante de la producción chilena que se paga en pesos. Por lo tanto, la tendencia del dólar peso en este momento va en contra de los costos de producción en Chile. Ese es el primer factor. Segundo factor, la guerra de Rusia afecta el precio del ácido sulfúrico, el que ya venía siendo muy alto. Por lo tanto, el veintitanto por ciento de la producción chilena que se produce por lixiviación necesita ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico está por las nubes. El ácido sulfúrico de contrato del año 22 es superior a los $200 por tonelada, 230, $240 por tonelada, siendo que históricamente debe ser 50, ¿ya? Y el precio a largo plazo que estaba proyectado es del orden de 40. O sea, estamos 5 o 6 veces más alto que el dólar, que el precio a largo plazo. Eso le impacta muy fuertemente a las faenas que tienen lixiviación, ¿ya? ¿Qué otro factor importante hay? Bueno, eh, el alza del precio del cobre, de los costos de producción de cobre el año pasado fueron bastante moderados en Chile, pero creo que eso se ha acelerado este año, ¿ya? Y yo esperaría porque como ustedes saben, cuando el precio es alto, típicamente el costo sigue la tendencia del precio.
y por lo tanto yo esperaría que los costos estuvieran ajustándose al precio mundial. Lo que pasa es que la economía mundial hoy en día es muy compleja y no es tan fácil de analizar como era antes de la pandemia, ¿ya? Porque tenemos dos factores hoy, la pandemia y la guerra, ¿ya? Eh, y por lo tanto, digamos, es más difícil predecir cómo, cómo se va a ajustar el costo creciente, ¿no es cierto?, de producción de cobre al precio. Eh, eso es lo que... No sé si respondí la pregunta. Sí, me parece que sí, profesor. Ya. Bueno, esa es mi respuesta y yo creo que podría darle bastante más rato a esta respuesta, que es una pregunta muy, muy, muy importante esa. ¿Ah? Así que yo esperaría que en definitiva el costo se ajustara por debajo siempre del precio y con demora respecto al precio. Pero está muy alto, está en 4,60, 4,70, o sea, extraordinariamente alto. ¿Ya? No se nos olvide que hubo un 6% de inflación en Estados Unidos, entonces estamos hablando de que esto en realidad es mucho menos en términos reales de lo que parece. ¿Ya?